Y bienvenidos a este octavo día de camino de Cuaresma. Ya llevamos una semana desde el miércoles de ceniza pasado que iniciamos a hoy. Ya llevamos nuestra primera semana de camino cuaresmal. Y yo quiero que usted me escriba ahí en los comentarios cómo va. En esta primera semana, cómo va a través de estas reflexiones, cómo va usted haciendo ese camino de Cuaresma, cuáles han sido los puntos a rescatar, en qué otros aspectos de su área, de su día le gustaría como hacer énfasis para tenerlo en cuenta en lo que sigue de aquí en adelante. Como les decía, ya estamos en el octavo día, vamos en el capítulo número 8 del libro del Éxodo, vemos ya la lucha entre el Dios del pueblo hebreo y los dioses egipcios. Nos encontramos en ese marco del relato de las plagas. Ayer vimos cómo el Nilo se convertía en sangre y el significado que eso tenía. Y hoy entonces, en el transcurso de este octavo capítulo, vamos a seguir descubriendo qué significa cada plaga. Finalizábamos ayer hablando entonces que Dios hacía el spoiler, el anuncio que se venía la plaga de las ranas. Y en estos primeros versículos se nos va a contar entonces cómo Dios le dice a Moisés que le digaron que extienda su vara para que empiecen a aparecer ranas. Empiezan a aparecer ranas en el río, en las aguas, en las casas, en el palacio. Y toda la ciudad, todo el imperio se va a llenar de ranas. Y aquí entonces tenemos nuestras primeras salvedades. ¿Por qué? Porque resulta que para el pueblo, recuerden lo que yo le decía, nada está puesto por casualidad. Y para el pueblo egipcio había una diosa que era la diosa Heket, que era representada con cuerpo de mujer pero cara de rana. Entonces, el hecho de que una deidad tuviera un antropomorfismo, que es una forma de representar el cuerpo de alguien con rasgos animales, que iba a suponer que eran sagrados para ellos. Por tanto, no podían matar a las ranas. Los egipcios no podían matar las ranas porque estaban atentando en contra de la diosa Heket. Entonces, esto ya representaba un problema para el pueblo de Egipto, porque cómo se iban a deshacer de esa plaga si no las podían matar. Y también es como, digámoslo, una bofetada del dios hebreo a los dioses egipcios. ¿Por qué? Porque va a inundar el país con las ranas que va a representar esta diosa. Entonces vemos una vez más como el poder del pueblo hebreo se va a volver como un versus, un contra las deidades de Egipto. ¿Qué pasó? Toda la ciudad fue llena de ranas, los egipcios no podían matar las ranas porque adoraban a las ranas y entonces el faraón va a pedir cacao. El faraón va a ir donde Moisés y le va a decir que por favor, bueno, antes de pedir cacao, los hechiceros, los brujos, los magos de la corte real van a hacer también un encantamiento y van a poder replicar este acontecimiento. Y esto hizo que el faraón entonces se cerrara y dijera que no iba a dejar salir al pueblo de Israel. Recuerde que toda esta lucha es para que el pueblo pueda salir al desierto a experimentar su libertad y a adorar al Dios hebreo. Llegó el punto entonces en el que el faraón va a pedir cacao. Y el faraón llama a Moisés y a Aarón y le dice, vamos a hacer algo. Usted le van a orar a su Dios y le va a decir que quite las ranas y yo entonces voy a dejar de que ustedes vayan y adoren al Dios de los hebreos. ¿Trato? Sí, hay trato. Entonces Moisés va al otro día, ora, le pide a Dios que por favor quite la plaga de las ranas y así sucede. Cuando esto sucede, el faraón se vuelve a cerrar y dice, pues era mentira, no los voy a dejar salir. Y automáticamente después de eso aparece la siguiente plaga. Si usted se ha dado cuenta, la primera plaga, la del río Nilo cubierto de sangre y la plaga de las ranas, el Señor como que le avisa al faraón. Le dice a Moisés, vaya donde el faraón y dígale que si no los deja salir va a pasar esto y esto y esto. En la tercera plaga, es la primera plaga que Dios no avisa. Es la primera plaga en la que va a llegar este acontecimiento y va a coger
por sorpresa al pueblo. Y la tercera plaga entonces es la plaga de los mosquitos. En unas tradiciones va a decir, en unas traducciones va a decir piojos, en otra va a decir mosquitos. Pero ¿qué pasa con esta plaga? Dice que Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que extienda la vara y que toque con la vara el polvo de la tierra y todo el polvo se va a convertir en mosquitos. Imagínense una ciudad, un país, un imperio lleno de mosquitos por todo lado. De hecho, hay un elemento muy especial y muy importante que nos menciona este relato porque dice que todos los hombres y todos los animales están cubiertos por esta plaga. ¿Y qué pasa? Si los animales están infectados de piojos, de mosquitos, son animales que no son perfectos. Y cuando un animal no es perfecto, los dioses, las deidades, a través de los sacrificios no iban a recibir los animales impuros. Entonces, esta tercera plaga, que es la plaga de los mosquitos, que afectó no solo a la población, sino también a los ganados y a los animales, ¿qué iba a pasar? Iban a ser animales impuros, iban a ser animales con mancha. Y al ser animales impuros con mancha, pues no iban a ser recibidos a través de las ofrendas por los dioses. Esto significaba entonces un alto a los sacrificios, un alto a las ofrendas que el pueblo de Egipto le iba a hacer a sus dioses. Y esto significaba entonces que si no habían sacrificios, no había protección. Y el faraón entendió muy bien esta acción, porque al no tener animales, al no tener cómo sacrificar, cómo elevar ofrendas a los dioses, pues los dioses nos van a dejar de proteger. Y aparte, este es el primer signo que los hechiceros, que los brujos no van a poder replicar. La sangre en el río, el bastón que se convierta en serpiente, las ranas, todo lo habían podido hacer los hechiceros del faraón. Pero a través de los mosquitos ya como que ese poder se acaba. Y nos dice la palabra de Dios que los hechiceros dicen que no pueden hacer ese hechizo y que esa obra de los mosquitos es obra del dedo de Dios. O sea, es la primera vez que los hechiceros reconocen que el Dios de ellos, de los hebreos, es más poderoso que el Dios que ellos obran. Y esto nos hace reconocer entonces que el poder de las otras divinidades es limitado. El poder del mal es limitado. El poder que quiere contrarrestar la acción de Dios es limitado. Y que toda acción, aunque parezca milagrosa, aunque parezca que salva, aunque parezca que pueda asimilarse a la obra de Dios, se acaba. Porque el único poder ilimitado es el poder de Dios. Y aquí en esta tercera plaga que ha demostrado que llega un punto en el que ni los hechiceros del faraón ni los hechiceros de Egipto pueden replicar o pueden seguir batallando en esta lucha de poderes, por lo cual da como ganador al Dios del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? El faraón, aún viendo esto, nos dice la palabra de Dios, endurece su corazón, aún no da al brazo a torcer, y aunque sus hechiceros le dijeron que esa divinidad del pueblo hebreo era mucho más fuerte, aún así ni siquiera él fue capaz de reconocer y de decir como que no, tiene razón, ya perdí la batalla, es hora de dejarlos salir, sino que simplemente cerró su corazón, se encaprichó y con rabia decidió no dejarlos salir. Seguida de esta tercera plaga aparece entonces la cuarta, que es cuando Dios le dice a Moisés, levántate, ve donde el faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que puedan hacer sacrificios en el desierto. Y si no, ¿qué va a pasar? Van a aparecer moscas, va a haber un enjambre de moscas que va a azotar todo el imperio de Egipto, pero con una excepción ahora. La tierra de Gosén, ¿se acuerda la tierra que el primer faraón le había dado a José
para que estableciera a toda su familia, el pueblo hebreo, que era una tierra de mucha abundancia, de mucha fertilidad, cerca de agua dulce. Esa tierra de Gosén donde vivía el pueblo hebreo, esa tierra no iba a ser tocada por la plaga de moscas. ¿Qué quiere decir esto? Que las plagas anteriores también había afectado al pueblo hebreo, pero esta, a partir de la cuarta plaga, la de las moscas, Dios iba a preservar la tierra de Gosén para que se dieran cuenta de que Dios sí estaba con el pueblo hebreo, de que Dios sí estaba del lado de los esclavos, del lado del pueblo judío. Y dice, yo haré una distinción entre tu pueblo y el mío. O sea, Dios ya habla con propiedad de que el pueblo hebreo, de que el pueblo judío es propiedad de él, a diferencia del pueblo egipcio. Entonces es importante aquí que tengamos esta salvedad porque desde la cuarta plaga ya Dios dice, voy a hacer una distinción entre mi pueblo y los otros. Y entonces es ahí que empieza a aparecer las moscas. Empiezan a aparecer las moscas. Pero el emperador empieza a negociar. Empieza el emperador a negociar y llama a Moisés. Llama a Moisés y le dice, venga, vamos a hacer un trato. Vamos a negociar, vamos a salir de una forma pacífica de esta. Yo les voy a dar como un día de descanso, digámoslo, un día festivo, para que ustedes adoren a Dios, a su Dios, ahí, aquí en nuestras tierras. No los voy a dejar salir, no los voy a dejar ir al desierto, sino que los voy a dejar descansar un día para que ustedes rindan culto a su Dios, pero aquí en la tierra. O sea, vemos la primera vez que el faraón tiene una actitud como de escucha, de diálogo, de negociación. Moisés le dice como que es que esto no puede ser posible primero porque nosotros vamos a ofrecer sacrificios, nosotros vamos a hacer holocaustos y para los ojos de los egipcios no está bien que nosotros sacrifiquemos ciertos animales porque ustedes los consideran sagrados. Y si a nosotros nos ven en público sacrificando estos animales, nos van a apedrear a nosotros y vamos a ser juzgados según la ley egipcia. Entonces, sí es necesario que nosotros podamos salir de este lugar, que nosotros podamos salir de esta tierra para poder hacer esos sacrificios y así no podamos entonces ser juzgados por la ley egipcia. Pero el faraón que le dice, vamos a hacer algo. Yo los voy a dejar ir a que hagan los sacrificios afuera, pero no se van a ir tan lejos. Porque recuerde que Dios decía que tenían que ir a un camino de 3 días de viaje. Y lo que el faraón ahorita les dice, listo, está bien, vayan al desierto, pero no se retiren tanto. Adoran a su Dios y vuelven. Y ese era el trato, esa era la condición. Moisés dice, está bien, faraón, voy a ir a orarle a Dios para que quite la plaga de las moscas y podamos nosotros ir a rendirle culto al desierto, no tan lejos, pero aquí cerquita. Está bien, el Moisés ora, le pide a Dios que quite la plaga y Dios obra, quita las plagas, el pueblo queda libre de moscas, pero adivinen qué pasó. El faraón seguía con el corazón cerrado y no dejó a que el pueblo de Israel saliera de las tierras egipcias. Y esto entonces no me hace pensar, y aquí viene la reflexión del día de hoy para que pensemos, en muchas veces en los momentos de necesidad, cuando nosotros oramos, clamamos y le pedimos al Señor, muchas veces como en esa angustia de que el Señor nos escuche o que el Señor como que obre más rápido, nosotros como que hacemos tratos o prometemos cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, es como que, ay Señor, yo te pido que si quitas tal enfermedad, entonces yo te prometo que voy a hacer esto. Y empieza uno como en la angustia, en el dolor, a prometer, a decir, a hacer alianzas, a hacer pactos con el Señor, pero que luego cuando obtenemos ese favor y esa gracia de Él, como que se nos olvida.
eso que hemos prometido. Ah, Señor, es que si tú me ayudas con esto, yo te prometo que voy a dejar de hacer esto. O Señor, dame esto y yo te prometo que ayudo, o soy generoso, o doy ofrenda. O si me entiende, como que muchas veces nosotros en los momentos de angustia, de dolor o de clamor, le pedimos al Señor y hacemos como una... Tú me das esto y yo te doy esto, como si fuera algo transaccional, como si fuera algo que yo le puedo decir al Señor, Señor, yo te doy esto y tú me das esto. Pero con Dios las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener el poder para obrar y luego nosotros vamos a quedar embalados. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba este camino espiritual, yo le decía al Señor como que, Señor, ayúdame en esto y yo te prometo que nunca más voy a volver a hacer esto. Y ya luego como esa promesa se volvía insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la humanidad, porque la fragilidad, porque nuestra realidad humana muchas veces tiende al mal, tiende al pecado. Entonces como que tenemos que ser conscientes nosotros en este camino de Cuaresma cuando hemos visto o cuando hemos utilizado al Señor como una transacción. Señor, yo te doy y tú me das. Señor, yo hago esto, pero tú me bendices con esto. Y podemos tener la actitud del faraón, que en el momento de necesidad, cuando estamos angustiados, cuando no vemos salida, entonces le decimos al Señor, Señor, por favor ayúdame y yo te prometo que si tú me das esto, entonces yo voy a dejar salir al pueblo. Y automáticamente nosotros recibimos la bendición o recibimos el favor que hemos pedido, esa gracia que le hemos pedido al Señor, como que se nos olvida, ni siquiera le damos gracias, sino que ya estamos felices porque hemos recibido, hemos salido de esa situación y se nos olvida quién fue el que nos sacó de esa realidad. Por eso, en este octavo día, yo quiero invitarte para que revises tu experiencia de Dios, para que revises en tu historia y pienses si han habido momentos donde tú has visto al Señor como una experiencia de transacción. Señor, yo te oro y tú me das. Señor, yo te hago esto y tú me bendices. Señor, yo te ofrendo y tú me das tal cosa. Como que seamos conscientes de cómo estamos construyendo esa relación, porque sin querer queriendo podemos ser los faraones de la historia de hoy, que pedimos y cuando se nos concede no cumplimos la parte que el Señor, que nosotros mismos le ofrecimos al Señor. Así que con esa conciencia podamos reflexionar nosotros en este octavo día para que el Señor nos bendiga y podamos seguir caminando en esta experiencia de fe. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos mañana en este noveno día de Camino de Oración.